La polis más rica y más grande de la antigua Grecia continental era Atenas, además de ser el centro de vida artística e intelectual. En ella había grandes edificios, entre los que destacaba el primer teatro del mundo. Asimismo, fueron los inventores de un sistema llamado democracia, en la que todos los ciudadanos, siendo ricos o pobres, tenían voz y voto para el gobierno ateniense. La Acrópolis. Los edificios más sagrados para Atenas se situaban en la Acrópolis. Entre ellos estaba el templo de Atenea, el cual contenía una antigua estatua de madera de olivo de la diosa, que creían que había caído del cielo. Hasta el monte era considerado sagrado, porque según la mitología, era ahí donde Atenea y Poseidón habían competido por tener la ciudad, aunque Atenea ganó sembrando el primer olivo del mundo. Poder marítimo. Atenas era toda una potencia naval porque poseía una de las flotas más grandes de la antigua Grecia. De hecho, a principios del siglo V a.C., la ciudad poseía 200 barcos de guerra llamados triremes, cada uno equipado con 170 remeros. Este término aludía a que las embarcaciones estaban dotadas de 3 órdenes de remo. Plata. Parte de la riqueza de la ciudad provenía de las minas estatales de plata de Laurion, en las que trabajaban los esclavos. Con la plata se acuñaban las monedas de la ciudad, que ostentaban la lechuza sagrada de Atenea y una ramita de su olivo sagrado. De hecho, gracias a la plata, los atenienses construyeron sus flotas y pagaron los salarios de 34,000 remeros. Como no había suficientes atenienses para todos los barcos, en el puerto de Pirio de Atenas acudían griegos de muchas islas en busca de trabajo en la armada ateniense. El templo del dios del mar. Cuando la flota ateniense partía a la guerra, los barcos pasaban junto al templo de Poseidón, que dominaba el mar desde el cabo de su unión, por lo que, mirando hacia sus blancas columnas, los capitanes ofrecían una plegaria a Poseidón pidiéndole un viaje seguro. Centro artístico. Atenas, como famoso centro artístico, producía bellas cerámicas que se exportaban a todo el mundo griego. También tallaban esculturas de mármol o se hacían con bronce fundido vertido en un molde. Del mismo modo, la terracota era utilizada para crear figuras pequeñas que representaban la vida diaria y que se usaban como decoración en las casas. Los ciudadanos. Los hombres cuyos padres eran ambos ciudadanos atenienses estaban en la plenitud de derechos políticos. Por lo tanto, no se consideraba ciudadanos ni a los esclavos ni a los ciudadanos griegos de otras ciudades que residían en Atenas, los cuales eran llamados metecos. Por otra parte, las mujeres atenienses también tenían derechos reducidos, porque, aunque se les consideraba ciudadanas, no podían hablar en asambleas públicas ni votar. Crecer en Atenas. En Atenas, los niños de las familias más pobres recibían una educación básica antes de ser enviados a trabajar, lo que ocurría cuando tenían edad para ayudar a sus padres. Los niños pobres solían seguir con el negocio familiar, trabajando junto a su padre en el taller, mientras que para los niños ricos había escuelas que enseñaban a leer y escribir, así como aritmética, literatura y música. Pero la vida era muy diferente para las niñas, a las que se les enseñaba en casa, normalmente por sus madres o esclavas. Ellas aprendían a leer, escribir, hilar, tejer lana, almacenar víveres, cocinar y a menudo a tocar instrumentos musicales. La escuela. Los chicos recibían la enseñanza en la casa del profesor y los acompañaba un paidagogos, quien era un esclavo de la familia que se responsabilizaba del comportamiento del chico. Lecciones de escritura. Como el papel para escribir era caro, chicos y chicas aprendían a escribir con un punzón de madera o metal sobre una tabla de madera recubierta de cera, la cual
se podía alisar y reutilizar. Por otra parte, para escribir cartas y libros se utilizaban papiros importados de Egipto. Lecciones de poesía. Los alumnos aprendían poemas de memoria, en especial los escritos por Homero, debido a que los griegos creían que Homero era un gran maestro de la moral para los jóvenes, y los atenienses adultos citaban a menudo las obras del poeta en sus discursos y conversaciones públicas. Entrenamiento militar. Los chicos mayores practicaban el manejo de las armas para poder servir posteriormente a Atenas como soldados. A diferencia de Esparta, en Atenas no hubo un entrenamiento militar formal hasta el siglo IV a.C., en el que se instauró un periodo de 2 años de instrucción en el uso de armas. El aprendizaje se realizaba en unos cuarteles situados en el Pirio, en el puerto de Atenas. Ejercicio físico. Los chicos pasaban buena tarde de su tiempo en la palestra o el gimnasio. Tomaban parte en competiciones bajo la mirada de un entrenador llamado Paidotribes. Los juegos incluían carreras, salto de longitud, lucha libre, boxeo y lanzamiento de jabalina y de disco. El Paidotribes también enseñaba a los jóvenes danza para que pudieran participar en las fiestas religiosas. Los sofistas. La educación de los varones jóvenes estaba a cargo de sofistas ambulantes, quienes eran considerados expertos o sabios. Estos, a cambio de unos honorarios, enseñaban una gran variedad de materias, entre ellas ciencia, filosofía y retórica. Esta última era la arte de hablar en público de forma persuasiva. La democracia. Los ciudadanos varones de Atenas tomaban parte en el gobierno. Los cargos públicos los cubrían ciudadanos comunes, que solían ser elegidos al azar, tras echarlos a la suerte. A su vez, la asamblea es la que tomaba las decisiones más importantes, donde todos los ciudadanos tenían voz y voto, mientras que los ciudadanos más comunes servían como soldados en tiempo de guerra y como jurados en juicios. A este acto se le consideraba un honor y deber que habría que servir a la polis. La asamblea. Cada 9 días aproximadamente se convocaba una gran asamblea pública al aire libre en la colina Nix. Todo ciudadano tenía derecho de voz y voto en los asuntos importantes, como la entrada en una guerra o la construcción de un templo. Cabe señalar que, si se debía tomar una decisión importante, se requería la presencia de por lo menos 6.000 habitantes. Leyes. En Atenas no había jueces ni abogados profesionales. Todo ciudadano tenía el derecho de llevar a otro ciudadano ante la ley, así como de formar parte de un jurado. A fin de prevenir el soborno, los jurados eran muy amplios, de entre 101 a 1.001 hombres según la importancia del caso. Estrategas. Para comandar el ejército se elegía a 10 generales, por lo que era muy importante escoger mandos con experiencia. Era posible ser elegido año tras año, y algunos generales llegaron a ser muy poderosos. El más famoso fue Pericles, que dominó Atenas durante años. Su gran facilidad para conquistar al pueblo con discursos le otorgó su poder. Esto ha sido todo, Slimer. Haz clic para darme like, comenta y no olvides suscribirte. Gracias.